un marcapáginas roto, un invitado desaparecido y un secreto cosido en lana. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy su anfitrión, Santiago. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás desentrañando este misterio. Escucharos a todos hace que este viaje sea aún más especial. Comencemos. Era una de esas tardes de verano inglesas que parecían pintadas por una mano delicada y dejadas secar al sol. El jardín de la vicaría en Muchogunlia estaba en plena floración, adornado con banderines y mesas repletas de bizcocho Victoria, tarta de melaza y el mejor té del condado. La fiesta anual era la joya de la corona del calendario del pueblo, un día en el que las quejas se dejaban de lado con cortesía. La ropa blanca estaba recién planchada y los chismes, disfrazados de cortesías, circulaban entre los puestos. La señorita Jane Marple, cómodamente sentada a la sombra de un lilo blanco, observaba la actividad con su habitual mirada apacible. En su regazo yacía una labor de punto a medio terminar, algo entre un marcapáginas y una liga, aunque nadie se había atrevido a preguntar cuál. Rara vez vendía sus artesanías, a menudo eran un pretexto para sentarse tranquilamente y observar a la gente. El reverendo Pembroke presidía con entusiasmo la tómbola, mientras su esposa revoloteaba cerca con un portapapeles y un ligero aire de pánico. La joven Lucy Armitage, la nueva maestra de escuela, con modales londinenses y una preocupante tendencia a usar pantalones, colocaba libros para el puesto de beneficencia. En la carpa del té, la señora Constance Greer, quien se enorgullecía de ser la última de la auténtica nobleza terrateniente de Leicestershire, a pesar de vivir ahora en una cabana, repartía sándwiches de pepino con la severidad de un alguacil. Fue, en resumen, exactamente el tipo de reunión pueblerina, encantadora e inofensiva, que sugería que nada oscuro podría jamás tocar a su gente, hasta que llegó el grito, atravesó el murmullo de las conversaciones educadas y el tintineo de la porcelana, como un cuchillo afilado, cortando tela. La gente se quedó paralizada a media frase, una taza se le resbaló de la mano a alguien y se hizo añicos. Los dedos de la señorita Marple se quedaron inmóviles sobre su hilo. El grito provenía de la parte trasera de la vicaría, donde se alzaba el viejo invernadero, abandonado desde hacía tiempo, salvo por la sobrina del vicario, Clara Pembroke, a quien le gustaba refugiarse allí con sus cuadernos de dibujo y frascos de acuarelas botánicas. Una multitud empezó a formarse incluso antes de que el grito dejara de resonar. Se oyó el ruido de una puerta al abrirse, luego jadeos, y luego el silencio repugnante de la conmoción colectiva. La señorita Marple se levantó lentamente, con la labor resbalándose de su regazo. «¡Ay, Dios mío!», murmuró en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular. Espero que Clara no haya pintado nada demasiado realista, pero lo que había en el invernadero no era ninguna pintura. Era el cuerpo del señor Tobias Brent, banquero retirado, conocido por sus donaciones sospechosamente generosas a la iglesia y Menus Caritativa Menci, por ganarse la enemistad de casi todos los que alguna vez le habían pedido dinero prestado. Estaba inequívocamente muerto, desplomado sobre una bandeja de begonias sin maceta, con un pequeño marcador de punto teñido de carmesí, apretado de forma extraña en su mano. Por un instante, nadie se movió. La fiesta en el jardín de la vicaría, antes tan alegre y animada, ahora contenía la respiración. Más allá de la carpa de té, un niño empezó a llorar, y una mujer lo hizo callar bruscamente. Entonces, como si se rompiera un hechizo, se alzaron voces llenas de preguntas de pánico, murmullos confusos y pasos apresurados. La señorita Marple no corrió, caminó con silenciosa determinación hacia el invernadero, abriéndose paso entre los aldeanos asustados, como una pequeña corriente en un mar embravecido. Ya había gente apiñada en la puerta. Algunos intentaban mirar dentro,
Otros se esforzaban por no hacerlo. El vicario, con el alzacuellos torcido, permanecía pálido y sudoroso junto a la entrada. El reverendo Pembroke era un hombre amable, conocido más por sus tropiezos al sermonear que por su fortaleza física. Parecía abrumado, moviendo la boca en silencio, hasta que su esposa, enérgica y sin aliento, llegó con sales aromáticas y órdenes firmes. «Abran paso, por favor, que respire. Necesitamos a alguien sensato. Que traigan al doctor Partridge». La señorita Marple entró sigilosamente por la puerta lateral abierta del invernadero, que se había abierto hacia adentro y ahora estaba enganchada en un ladrillo suelto. Se detuvo justo dentro, escudriñando el espacio con su mirada penetrante. Olía a tierra vieja, hierro oxidado, recubierto ahora de algo inconfundiblemente metálico y agrio. El señor Tobias Brent yacía desplomado contra un estante lleno de macetas de terracota, con la cabeza inclinada en un ángulo antinatural, como si alguien, sin consideración por los huesos, lo hubiera girado un poco más de la cuenta. Su sombrero, un panamá de ala rígida, que usaba incluso en interiores, reposaba a pocos metros de distancia, sobre un trozo de compost derramado. El pequeño marcapáginas de punto de lana azul pálido, con bordes irregulares y un delicado patrón de ojales, lo apretaba en su mano derecha. La señorita Marple no dijo nada, simplemente se quedó de pie y observó, con una mano apoyada ligeramente en el marco de madera del invernadero. Su mirada pasó del cuerpo a las estanterías circundantes, a las huellas en la tierra húmeda y finalmente a la pequeña ventana de arriba, entreabierta y temblorosa por la brisa de verano. Un suave movimiento a sus espaldas anunció la llegada del agente Ted Wainwright, quien se esforzaba por parecer importante y sereno. En realidad, aparentaba 19 años y olía ligeramente a menta y nervios. «Señorita Marple, no debería «Hay un cadáver, señora». «Sí, cariño», respondió ella amablemente. «Me di cuenta». Wainwright se sonrojó. «Claro. Quería decir, no es propio de una dama». Se volvió hacia él con dulzura. «Creo que todos tendremos que dejar de lado las costumbres por ahora, agente. Vaya a atender a la gente. Sospecho que están a punto de empeorar las cosas». Para cuando llegó el doctor Partridge, un hombre rubicundo con el aire de alguien que prefería la gota y la indigestión a la violencia. La señorita Marple había regresado al jardín y vuelto a sentarse bajo el hilo. Su labor de punto se había deslizado dentro de su bolso, aunque el marcapáginas, a medio terminar, aún sobresalía, como un suave eco del que Tobias Brent tenía en la mano. La fiesta se había desmoronado por completo. La señora Greer recogía la carpa del té murmurando: «¡Qué momento tan desafortunado!». Y la joven Lucy Armitage rondaba insegura cerca del puesto de caridad, intentando no parecer tan asustada como evidentemente lo estaba. El reverendo Pembroke no aparecía por ninguna parte, y su esposa había desaparecido en la casa con Clara de labios apretados, cuyo rostro pálido como la tiza sugería que había visto mucho más de lo que jamás hubiera deseado. Los Chisholms, como siempre, avanzan más rápido que los hechos. Dicen que se cayó y se golpeó la cabeza. No, había sangre. Oí que alguien lo golpeó. Llevaba algo en la mano en una nota. Alguien dijo que era encaje. Fue un asesinato. Recuerda lo que te digo. Y durante la fiesta, ¿qué dirá el obispo? La señorita Marple escuchaba, silenciosa y modesta, asintiendo de vez en cuando, como si simplemente estuviera al tanto de las noticias del pueblo. No hacía preguntas directas, pero la información la afluía como lluvia por un desagüe. Se enteró de que Tobias Brent había llegado a la fiesta poco antes de las 2, sin apenas hablar con nadie, solo saludando brevemente al vicario con un gesto de la cabeza, y tomando un plato de pastel Dundee
antes de desaparecer en dirección a la vicaría. Varios asistentes recordaban haberlo visto caminar hacia el invernadero, aunque ninguno supo explicar por qué. La señora Drummond, quien haberlo visto, insistió en que sintió que algo andaba mal en el momento en que Brent cruzó el césped. Una oscuridad a su alrededor, declaró, como un hombre bajo una nube. La señorita Marple también notó, sin que lo aparentara, que dos personas parecían notablemente ausentes de la contienda. Uno era Gerald Porter, el jardinero de la vicaría, un hombre que rara vez perdía la oportunidad de quejarse de los citadinos con corbata de seda y bolsillos abultados. La otra era la señorita Eloise Brent, sobrina de Tobias Brent, que vivía con él en una casa señorial aunque destartalada a las afueras del pueblo. Una joven tranquila y reservada, aficionada a los libros antiguos y a las réplicas mordaces. Eloise no era conocida por sus apariciones sociales. Para cuando llegó el inspector de policía de Upper Fellingsworth, el inspector Grayson, alto, delgado y apurado, la fiesta ya había terminado formalmente y el jardín estaba casi vacío, salvo por unos pocos aldeanos que esperaban un último detalle escandaloso. Tomó la declaración de la señorita Marple con la paciencia cansada de quien la conoce de antes. Así que vio el cuerpo, señorita Marple. En efecto, lo hice. ¿Y notaste algo inusual? La señorita Marple juntó las manos con calma sobre su regazo. Solo las cosas habituales que llaman la atención en un pueblo como el nuestro. Frunció el ceño Anne. ¿Qué significa? Ella le ofreció una dulce sonrisa. Que era muy extraño que el señor Brent llevara un marcapáginas cuando se sabía que nunca leía. El inspector parpadeó. ¿Está seguro? Sí, dijo la señorita Marple, asintiendo levemente. Su sobrina me dijo una vez que consideraba la ficción peligrosa y las bibliotecas insalubres. Uno se pregunta, entonces, ¿qué hacía con un objeto efímero tejido a mano, a menos que lo tuviera en sus manos después? Claro. El inspector la miró un buen rato. Tiene usted una forma especial de llegar al punto delicado, ¿verdad, señorita Marple? A menudo me parece que ahorra tiempo, inspector. Esa noche, mientras el crepúsculo se cerraba sobre mucha Unlía y los banderines se retiraban en silencio, las puertas del pueblo se cerraron un poco más fuerte de lo habitual. Se corrieron las cortinas. Las luces se encendieron temprano. Las conversaciones se susurraban a través de las paredes del salón. En la vicaría, Clara Pembroke contemplaba su cuaderno de dibujo, incapaz de tocar sus pinturas. En la antigua casa parroquial, la señorita Marple estaba sentada con una taza de té enfriándose en las manos y su labor de punto en el regazo, con el patrón de ojales medio olvidado. En casa de los Brent, las luces de la ventana del piso superior ardían hasta tarde, donde Eloise Brent estaba sentada sola, con una vela parpadeando a su lado. Sobre su escritorio había un libro abierto, con un marcapáginas de punto azul pálido, cuidadosamente guardado en su interior. El aire de la noche estaba cargado de secretos. La mañana siguiente amaneció brillante y despejada, como si el cielo mismo aún no hubiera oído que la muerte había visitado mucho Unlía. La luz del sol se filtraba sobre las casas cubiertas de hiedra y las cercas cubiertas de glicinas, destellando en los setos empapados de rocío. El cartero, el señor Headley, hacía sus rondas más despacio de lo habitual, deteniéndose en las puertas de los jardines con la esperanza de oír algo deliciosamente escandaloso. En la tienda del pueblo, la señora Clegg apenas había abierto las puertas cuando los primeros clientes entraron poco a poco, no por pan ni huevos, sino por noticias. Los chismes eran la moneda de cambio del pueblo, y un asesinato en la fiesta de la vicaría había disparado el valor de los rumores. «Escuché que lo envenenaron», murmuró el señor Tulliver, mirando por encima de sus gafas los titulares del periódico, que, a falta de detalles oficiales, todavía lo llamaban «Muerte Sabita».
bajo investigación. No, lo golpearon con algo pesado, dijo la señorita Dunn, quien afirmó haber visto sangre en el suelo del invernadero. Quizás con una herramienta de jardinería o con una de esas macetas de terracota. La señora Clegg se cruzó de brazos tras el mostrador, frunciendo la nariz con impaciencia. Recuerde lo que le digo. Será alguien a quien le prestó dinero. Era un tipo desagradable. Siempre llevaba la cuenta de quién le debía qué. ¿Recuerda ese asunto de la pobre Mavis Shaw y el coche de su hijo? Siguió un murmullo colectivo. Lo recordaban. Tobias Brent nunca había sido popular en donaciones, pero cruel en actos. Había financiado la reparación del tejado de la iglesia, pero reprendió públicamente al vicario por su mala administración. Había organizado un té de Pascua para los scouts locales, pero les había cobrado la limonada. Un hombre de contradicciones. Sin duda, en la antigua casa parroquial, el desayuno de la señorita Marple fue tranquilo en una tostada con mantequilla, un huevo cocido y un pequeño bote de mermelada de ciruelas que había tenido mejores días. Leía el periódico hojeando titulares que decían muy poco, pero la señorita Marple no buscaba información, sino omisiones. No se le había escapado que el inspector Grayson se había negado a compartir los hallazgos preliminares. Tampoco se le había pasado por alto la curiosa moderación de Eloise Brent, quien no había hecho ninguna declaración pública, no había enviado ningún mensaje y permanecía invisible tras los altos setos de Brent House. La señorita Marple retomó su labor ahora una pieza nueva, de un verde intenso, y empezó a bordar. Sus manos se movían con un ritmo pausado, pero su mente estaba tan ocupada como una abeja cosiendo. Al mediodía, el inspector había regresado a Much Udon Lea. Primero pasó por la vicaría, donde el reverendo Pembroke, ya recuperado del susto del día anterior, lo recibió en su estudio con visible incomodidad. «Ya le he contado todo lo que sé a tu agente», dijo Pembroke, mientras jugueteaba con una bandeja de té. Tobias llegó sobre las 2. Saludó con la cabeza a algunos feligreses y no me dijo nada. Supuse que se había ido a sentar a la sombra o a hablar con Clara. Ella suele estar en el invernadero. Grayson se inclinó hacia adelante. ¿Se había peleado con alguien últimamente? El vicario dudó. Bueno, Tobias no era de los que se relacionaban armoniosamente. Discutió con Clara hace 2 semanas sobre el uso de los fondos de la iglesia. Ella había pintado algo, una obra para el servicio de la cosecha. La lamo tonterías aptas para niños. Clara estaba bastante molesta. Pero seguro que no crees. Cualquier persona con motivos justificados merece ser informada, dijo el inspector con amabilidad. ¿Y qué hay de la señorita Brent? Eloise no estaba en la fiesta, respondió rápidamente el vicario. Rara vez asiste a estas cosas. Grayson asintió. Aún así, me gustaría hablar con ella. Y con Clara también. Por favor, avísalen que pasaré pronto. De vuelta en Brent House, Eloise Brent estaba sentada en la biblioteca. Sus altos ventanales proyectaban sombras oblicuas sobre las estanterías y una bandeja de desayuno intacta. Apenas había hablado desde la noticia, respondiendo solo cuando se le pedía. Pero su silencio, pensó la señorita Marple, no era de dolor, sino la quietud de una mente que temía decir algo inapropiado. No tardó mucho en correr la voz de que el inspector visitaba la casa de los Brent. Las cortinas se movieron. Los cuellos se asomaron por encima de las vallas del jardín. Para cuando el inspector Grayson llamó a la gran puerta negra, 3 aldeanos fingían deservar sus arriates para tener mejor vista. Eloise se respondió a sí misma, vestida con un vestido gris pizarra y con su cabello oscuro recogido hacia atrás en el estilo sensato que siempre prefería. Inspector, dijo con calma, viene por mi tío. Lamento su pérdida, señorita Brent.
comenzó. No hace falta, respondió ella, haciéndose a un lado Ampeysen dentro. La casa estaba ordenada hasta la austeridad, llena de superficies frías y muy poco calor. Eloís lo condujo a la sala y se sentó con la espalda recta, las manos entrelazadas. Sobre su regazo mi tío no era muy querido, dijo con franqueza, ni siquiera yo. Entiendo que vivías con él, ¿no? Sí, después de que mis padres fallecieron. Me acogió. Tenía 18 años por aquel entonces. Pagó mi educación, pero siempre fue a cambio de dinero. Me ganaba la vida administrando la casa y fingiendo estar de acuerdo con él. Grayson garabateó en su cuaderno ¿y ayer? No estuviste en la fiesta, no di yo Ella. Me quedé en casa, me dolía la cabeza. La observó y luego cambió de tema. Encontraron a tu tío con un marcapáginas tejido en la mano. ¿Lo reconoces? Hubo una... No fue vacilación, exactamente, sino algo más sutil. Un destello de cálculo en sus ojos. No, dijo Eloís. Al fin, no Tejo no, pero quizás alguien más en la casa lo haga. No hay nadie más. Despedimos a la empleada doméstica hace 3 meses. Por razones económicas. Éramos solo nosotros dos. Grayson se levantó lentamente. Gracias, señorita Brent. Eso es todo por ahora. Al salir, la señorita Marple ya pasaba junto al seto. Había dado su paseo vespertino habitual, pero por pura casualidad había cambiado su ruta pasando por Brent House. Al ver salir al inspector sonrió cortésmente. «¿Visitau productivau?», preguntó inocentemente. Grayson la miró con recelo. «Todavía no estoy seguro». Murmuró la señorita Marple. «Ayer estaba pálida». «Claro, quizá fue por la luz que entraba por la ventana». El inspector frunció el ceño. «¿Crees que miente?» «Ay, no», dijo la señorita Marple con dulzura. «Solo que no dice toda la verdad. Lo cual, supongo, es bastante diferente. Esa noche el pueblo se reunió más silenciosamente que de costumbre, en los bancos de Santa Mildred, para un servicio de oración organizado apresuradamente por el vicario. El coro cantó un himno en voz baja, y la señora Pembroke leyó un pasaje sobre el perdón con voz temblorosa. Clara se sentó rígida a su lado, con su cuaderno de dibujo cerrado en el regazo y los nudillos blancos al sujetarlo. Después del servicio, la señorita Marple se quedó en la puerta de la iglesia, intercambiando palabras suaves con los feligreses, mientras salían. «Es una pena», dijo la señorita Dunn, «pero te hace preguntarte quién haría algo así en una fiesta en el jardín». La señorita Marple asintió. «Sí, tanta gente en un mismo lugar. Tantas oportunidades para que se filtren secretos. ¿Crees que el inspector lo resolverá pronto?» La señorita Marple esbozó una pequeña sonrisa y miró hacia el invernadero oscuro. «En el jardín de la vicaría, creo», dijo, «que este misterio apenas comienza». Habían pasado 2 días desde la fiesta y mucho Bunlia había recuperado su aparente calma, pero era una calma cautelosa, como el silencio en un salón, después de romper un jarrón, y todos esperando a ver quién lo menciona primero. El asesinato de Tobias Brent había perturbado a la aldea en más de un sentido. Por supuesto, la conmoción por la muerte entre ellos. Una muerte violenta, nada menos, en un lugar tan típicamente intocado como un pastel perdido en la mesa de la cosecha. Pero quizás más angustioso era saber que uno de los suyos, o al menos alguien cercano, había cometido el crimen, y eso significaba que todos habían empezado a mirarse con otros ojos. La señorita Marple lo notó en la frutería cuando la señora Greer evitó el contacto visual con la señora Tulliver. Lo vio en la calle principal, cuando Lucy Armitage cruzó al otro lado, en lugar de pasar por delante de la puerta principal de los Pembroke. Incluso en la cola de correos, donde antes la cortesía lo era todo, ahora reinaba un silencio roto solo. Una fresca mañana de miércoles,
La señorita Marple se encontraba de nuevo en la vicaría, con el pretexto de entregar crema de limón y una nota del comité de flores de la iglesia. La señora Pembroke, habitualmente tan enérgica y serena, abrió la puerta con los ojos enrojecidos y aire distraído. Señorita Marple, qué amable. Pase, voy a buscar a Clara. Está en el invernadero, creo. La señorita Marple la siguió al salón y miró a su alrededor. Era un espacio ordenado y elegante, pero con poca calidez. Las estanterías estaban repletas, principalmente libros de teología y jardinería, con alguna novela policíaca ocasional. Sin duda, de Clara, una acuarela enmarcada colgaba de la pared a una imagen suave y ondulante de los campos de mucho Bunlia. La firma al pie era, sin duda, la de Clara. Un momento después, entró Clara, con aires rígidos y formales. Su rostro, aún pálido, había adquirido la expresión distante y apagada de quien lucha por contener sus emociones. Señorita Marple dijo asintiendo: «Gracias por las mermeladas. Siempre son un lujo». «Querida», dijo la señorita Marple con dulzura, «¿cómo te encuentras?» Clara dudó tan bien como se puede esperar. «Sigo pensando que despertaré y nada de esto habrá sucedido en mí. Imagino que el invernadero debe sentirse muy diferente ahora». Los ojos de Clara parpadearon. «No he vuelto desde entonces». «No, puedo». La señorita Marple asintió con simpatía. «Lo entiendo. Un espacio tan lleno de vida, convertido en algo más es difícil». Clara guardó silencio un momento y luego habló. «¿Crees que encontrarán al culpable?» «Eso espero», dijo la señorita Marple con cautela, «aunque a veces la respuesta tarda más en aparecer. La verdad suele esperar a que la gente termine de hablar». Clara esbozó una leve sonrisa. «Entonces debería llegar en cualquier momento a este pueblo». La señorita Marple rió entre dientes y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Creo que conocí al señor Brent mejor que muchos». Clara apretó los labios. «No por elección propia. Escuché que te ofendió recientemente. Supongo que es cierto, pero ofendía a alguien cada semana. Mi cuadro era solo el último objetivo». «¿Amenazó con retirarle el apoyo a la iglesia?» Clara levantó la vista bruscamente. «Sí, ¿cómo lo supiste?» «Alguien mencionó que tenía el control de su dinero con mucha fuerza». Clara exhaló. «Sí, dejó muy claro que financió esta iglesia por tolerancia. Por carico. Dijo que estaba bajando el tono con mis esfuerzos de aficionado. Le dijo al vicario que le diera un mejor uso a su sobrina». La señorita Marple frunció el ceño levemente. «¡Qué palabras tan duras!». Las manos de Clara se retorcieron en su regazo. Creía que ya estaba acostumbrada, pero había algo en la forma en que lo dijo esta vez. Fue más cruel de lo habitual. Como si disfrutara diciéndolo. Discutieron. Clara dudó. «No tuve la oportunidad. Me fui antes de decir algo de lo que me arrepienta». La señorita Marple la observó un momento más. Luego, con suavidad, cambió de tema a algo más suave: flores silvestres floreciendo cerca del arroyo, y tras unos minutos se despidió, prometiendo volver pronto con una nueva tanda de bollos. No fue directamente a casa. En cambio, se dirigió hacia las afueras del pueblo, a la pequeña y ordenada casa de Lucy Armitage. La nueva maestra le abrió la puerta con una sonrisa cautelosa. «Señorita Marple, pase, por favor». La sala de Lucy estaba escasamente amueblada, pero era encantadora, con cojines desparejados y una pequeña colección de novelas de segunda mano en la estantería. Un gato dormitaba bajo un rayo de sol en el alféizar de la ventana. «Espero no estar molestando», dijo la señorita Marple mientras se acomodaba. «Para nada. Ha sido una semana extraña. Se agradece la compañía». La señorita Marple la miró pensativa. «Creo que vio al señor Brent en la fiesta». Lucy asintió. «Pasó por delante del puesto de caridad, pero no dijo nada». «¿No compró ningún libro?» «No».
Apenas miró la mesa, y aún así, en su mano se encontró un objeto parecido a un libro. Lucy frunció el ceño. Sí, el inspector lo mencionó. Un marcapáginas de punto, ¿verdad? Eso dicen. A Lucy hizo una pausa. No lo vi con uno an. Aunque noté algo extraño, probablemente nada. Los ojos de la señorita Marple se iluminaron con un interés silencioso. Cuéntame, querida. Bueno, fue justo antes del grito. Ordenando las filas de libros, y vi que alguien se alejaba de la vicaría hacia la puerta que da al sendero trasero. ¿Alguien? Lucy dudó. No pude verles la cara, pero llevaban un abrigo oscuro de hombre, creo. Era largo y ancho para ser clara. Hola, señora Pembroke. ¿Reconociste la forma? ¿La forma de caminar? No, pero me pareció extraño que alguien se marchara justo antes del alboroto. En efecto, dijo la señorita Marple. Es muy extraño. El inspector Grayson volvió a visitarnos, esta vez para entrevistar a Gerald Porter, el jardinero. Gerald vivía en una pequeña cabaña detrás de la vicaría y tenía fama de ser silencioso y desconfiado a partes iguales. Abrió la puerta con botas gastadas y olía a tabaco y musgo. Estuve en la fiesta, gruñó. Coloqué las sillas y recogí la basura. No vi nada en Brent. Era un viejo cerdo pomposo. Eso es todo lo que diré. Grayson frunció el ceño. ¿No lo viste en absoluto durante la fiesta? No, ni siquiera cerca del invernadero. No me acerqué, pero tenías acceso, ¿no? Gerald entrecerró los ojos. Tengo llaves del cobertizo de herramientas, no del invernadero. No las necesito. Grayson tomó nota, pero no parecía convencido. ¿Y el marcapáginas? ¿Sabe tejer, señor Porter? La pregunta claramente lo ofendió. Parezcutillo. Esa noche, la señorita Marple, sentada junto a su ventana, observaba cómo el crepúsculo teñía el cielo de lavanda y gris. El pueblo había vuelto a la calma, pero bajo la superficie las cosas estaban cambiando. Había empezado a ver los hilos en las tensiones sutiles, los pequeños detalles que otros pasaban por alto. Alguien había entrado en ese invernadero con un propósito. Alguien que quería que Tobias Brent no solo fuera silenciado, sino avergonzado. El marcapáginas no fue un accidente. Era un mensaje, Anne. ¿Pero qué significaba? Ella miró su tejido, ahora cuidadosamente doblado al lado de su silla, y empezó a sospechar que la respuesta no estaría en quién odiaba a Tobias Brent. Todo el mundo lo había hecho, sino en quién sabía expresar ese odio con tanto cuidado. Al final de la semana, el tranquilo ritmo de vida en Muchawunlia había empezado a vibrar con una nueva y más tranquila tensión. El pueblo parecía seguir adelante, los niños volvían a la escuela, se repartía el correo, se horneaban pasteles, pero cada interacción estaba teñida de un silencio, de una vacilación. Era la pausa antes de que cayera el segundo zapato. Y todos lo sabían. La investigación policial, a pesar de sus movimientos silenciosos y conversaciones entrecortadas, aún no había dado frutos. La presencia del inspector Grayson en el pueblo se había vuelto esperada, aunque no del todo bienvenida. No era cruel, pero tenía el aire de un hombre acostumbrado a que los secretos se revelaran rápidamente, bajo presión. Y estaba descubriendo, quizás para su sorpresa, que los secretos de Muchawunlia tenían raíces más profundas de lo que creía. Fue una mañana lluviosa de viernes, con el aire húmedo y cargado de olor a tierra removida, cuando una nueva teoría empezó a circular. Llegó primero, como siempre ocurre, a la carnicería. Les digo, dijo la señora Greer, apoyándose en el mostrador, como si estuviera haciendo una declaración desde el púlpito, que fue Eloise Brent. Recuerden lo que les digo. El señor Hodge, limpiándose las manos en el delantal, arqueó una ceja con escepticismo. Señorita Brent no parece de las que se comportan de forma violenta. Es justo eso, dijo la señora Greer. Los callados han, y mírala, viviendo sola en esa gran casa, sin socializar,
apenas vista desde el funeral Andolor. No han culpa, si quieres saber mi opinión. Pensé que ni siquiera estaba en la fiesta. Dice que no, respondió la señora Greer, con tono sombrío. Pero, ¿quién puede demostrarlo? A partir de ahí, el rumor se extendió como la hiedra, enredándose en farolas y setos, abriéndose paso entre conversaciones en círculos de costura y Tazastita. Era Eloís, susurraban todos. O al menos, podría haberlo sido. ¿Y el motivo? Obvio, herencia, resentimiento y regada. La señorita Marple, mientras sorbía su té de la mañana y mordisqueaba un trozo de pastel de nueces, lo oyó todo y no dijo nada. Ya había considerado a Eloise Brent. Por supuesto, era difícil ignorar a la sobrina que heredaría la casa, las finanzas aunque modestas, y la libertad que la muerte de su tío podría brindar. Además, era inteligente, reservada y emocionalmente precisa. Y eso, pensó la señorita Marple, era lo que la hacía dudar. Porque quienquiera que hubiera asesinado a Tobias Brent no había actuado simplemente por ira. El crimen tenía una elegancia deliberada. El invernadero, la fecha de la fiesta y sobre todo el marcapáginas tejido. Un detalle tan discretamente extraño que exigía atención. No era la tarjeta de presentación de alguien que había arremetido en un momento de ira. Era la firma de alguien que quería enviar un mensaje. Pero Eloise, a pesar de su reserva, no era de las que se dedicaban a la actuación. Detestaba la teatralidad. Su amargura, si la había, era de esa clase fría y silenciosa que no necesitaba simbolismo. Es por eso que la señorita Marple se encontró pensando en otro nombre. Uno que tuviera tanto proximidad como potencial. Clara Pemp. La señorita Marple la había observado más de una vez en los últimos días, sentada en silencio en el jardín de la vicaría o contemplando su cuaderno de dibujo cerrado con expresión ausente. Se decía que había sido ella quien descubrió el cuerpo. Ese mismo día había estado sola en el invernadero. Y también, recordaba la señorita Marple, había estado tejiendo algo azul pálido en la última reunión de la iglesia, un marcapáginas para un puesto de beneficencia. ¿Pudo haber sido él mismo? A la mañana siguiente, la señorita Marple se dirigió a la iglesia, aparentemente para revisar las flores del altar. La nave estaba fresca y silenciosa, con el aroma a lirios y pulimento impregnado en el aire. Se movía, arreglando un pequeño ramo. Oyó pasos en el suelo de losa San Claran. La joven entró por la puerta lateral, con un cuaderno de dibujo enrollado y una bolsita. Pareció sorprendida al ver a la señorita Marple, pero se recompuso rápidamente en señorita Marple. No esperaba a nadie tan temprano. Creo que es mejor arreglar las flores antes de que el día se adelante, dijo la señorita Marple con suavidad. ¿Y usted? Clara sonrió vagamente. Pensé en hacer un boceto rápido, algo para el cartel de la feria de la cosecha. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia el cuaderno de dibujo. Una idea maravillosa. Tienes un talento increíble para los detalles. Recuerdo el estandarte de Pascua que pintaste una pinchelada. Tan delicada. Clara se sonrojó levemente. Gracias. Y creo que también tejes. Clara pareció sorprendida. Un poco, ¿por qué? No hay razón, dijo la señorita Marple con ligereza. Solo que creí reconocer la puntada del pequeño marcapáginas que tenía el señor Brent. Se parecía a algo que te vi haciendo hace unas semanas. La expresión de Clara cambió. Eso no era mío. Hice algunos para la mesa de caridad, pero se vendieron o desaparecieron antes de que supiera quién se los llevó. ¡Qué curioso!, reflexionó la señorita Marple. Cabe preguntarse si alguien lo habría cogido sin saber su significado. Clara miró hacia otro lado, y por un momento el silencio se prolongó. Luego dijo, casi en voz demasiado baja, él arruinó a mi madre. La señorita Marple se quedó muy quieta. Señor Brent, Clara asintió. La convenció de invertir en algo hace años. Antes de morir, lo perdió. Nunca hablamos de ello abiertamente, pero yo lo sabía.
Y él nunca mostró remordimiento. Nos trató como a personas sin recursos, como si debiéramos estar agradecidos por su presencia. La voz de la señorita Marple era suave. «¿Él le reprochaste eso?» Sí, susurró Claran, pero eso no significa que lo matara. «No, querida», dijo la señorita Marple amablemente, no es así. Pero su mente se movía con rapidez. La confesión de Clara fue emotiva, pero no resonó con culpa. No hubo a la defensiva ni miedo. Solo y el dolor, como bien sabía la señorita Marple, podía ser una coartada a su manera sincero, aunque crudo. Más tarde esa tarde, mientras la lluvia volvía a caer con regularidad, el inspector Grayson celebró una pequeña reunión en el salón del pueblo. Se dirigió a los aldeanos con voz mesurada. Investigando varias líneas de investigación, anunció: «Solicitamos su cooperación continua. Si alguien recuerda algo del día de la fiesta, cualquier cosa inusual, por mínima que sea, por favor, que se presente». Se produjo un murmullo. La señorita Dunn levantó la mano. «¿Es cierto que sostenía algo cuando murió?» «Sí», dijo Grayson. «Una prenda de punto. La consideramos una posible pista». Las cabezas se giraron. Las teorías susurradas volvieron a surgir. Después de la reunión, la señorita Marple se acercó al inspector en silencio. «Creo», dijo, «que deberías visitar el inventario del puesto de libros de la fiesta. Lucy Armitage tenía una lista. Te sorprendería saber que se perdió». Grayson la miró con una mezcla de mueca y sonrisa resignada. «Señorita Marple, ¿me va a dejar alguna vez dirigir esta investigación solo?» Ella lo miró con cariño. «Por supuesto, inspector, en cuanto deje de necesitar ayuda». Esa noche, con el pueblo de nuevo bajo un velo de niebla, la señorita Marple repasó sus notas. No las anotó, por supuesto. No le hacía falta. Años de observación de la naturaleza humana le habían enseñado que la gente mentía de maneras muy específicas. Algunos en silencio, otros haciendo ruido. Alguien en Muchwoodonlea había mentido, y lo hicieron mientras todos miraban hacia otro lado. La lluvia azotaba los tejados de Muchwoodonlea a la mañana siguiente, rayando las ventanas y convirtiendo las calles adoquinadas en relucientes riachuelos. El cielo se había vuelto de un gris intenso que hacía que todo pareciera estar acristalado. La mayoría de los aldeanos permanecían en sus casas, asomados tras las cortinas, atentos a las noticias que no podían admitir que deseaban. La tormenta exterior reflejaba la tensión que aún se extendía por la comunidad, silenciosa pero implacable. A la señorita Marple siempre le habían parecido los días lluviosos especialmente propicios para pensar. Había algo en el repiqueteo de los cristales y el silencio del mundo que le daba espacio a su mente para divagar, para seguir las curiosas tangentes que otros solían descartar. Se sentó junto al fuego en su salón, con un chal sobre los hombros, y recogió la labor de punto que había empezado 2 noches antes. Era un marcapáginas de un verde intenso, con un estampado de pequeños y cuidados agujeros en el borde en un encaje más decorativo que útil. Sus dedos se movían con soltura, por costumbre, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Estaban en Tobias Brent, en el invernadero, y en algo que Lucy Armitage había dicho y que la señorita Marple aún no había terminado de digerir. La figura del abrigo oscuro se alejaba de la puerta de la vicaría hacia el sendero que conducía a la parte trasera de la iglesia, justo antes de que se oyera el grito. Y luego estaba el inventario del puesto de libros. Lucy había llevado una lista meticulosa, en cada libro dispuesto para la mesa benéfica de la fiesta. Estaba catalogado y numerado. Cuando la señorita Marple preguntó, Lucy, amable y ligeramente halagada, le entregó una copia de su libro de contabilidad manuscrito. La señorita Marple pasó una tarde tranquila, revisándolo, no en busca de grandes revelaciones, sino de pequeñas discrepancias, cosas
que no cuadraban. Lo encontró casi al final de la segunda página. Artículo, nota 74, Cuentos de la Ribera. Encuadernado en tela, tapa verde, sin sobrecubierta, contiene un marcapáginas hecho a mano, donado por Sean Paseo. La aguja de la señorita Marple se detuvo a mitad de la puntada. Un libro verde encuadernado en tela. Contiene un marcapáginas hecho a mano, donado por Clara Pembroke. Había visto el libro, o uno parecido, días antes. No en la fiesta, sino en Brent House, sobre la mesa del salón de Eloise, con el marcapáginas sobresaliendo como una bandera desteñida. Eloise había afirmado no tejer, y había dicho que no reconocía el marcapáginas encontrado junto al cuerpo de Tobias Brent. Pero el libro había quedado en el establo, lo que significaba que Tobias Brent lo había comprado o robado o alguien más, y quienquiera que fuera esa persona, había terminado en el invernadero con Brent y el marcapáginas. No era una prueba irrefutable, pero si algo una puntada fuera, de lugar en un patrón por lo demás ordenado. Más tarde ese mismo día, con el paraguas en la mano y las botas bien atadas, la señorita Marple se aventuró de nuevo a Brent House. La lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna, constante, suficiente para mojar los árboles, pero no para impedirle el paso. Eloise Brent abrió la puerta, como lo había hecho antes. Con expresión ilegible en señorita Marple, dijo: «Se está convirtiendo en una clienta habitual. Espero que no te importe. Pasaba por aquí y quería preguntarte si habías encontrado ese libro que te pedí, el que mencionaste haber leído, el de la tapa verde». Eloise parpadeó. «El de las historias de Riverbank». Si ya lo había olvidado. ¿Te importaría mucho que le echara un vistazo? Seguro que vi algo parecido en la fiesta. Quizás me dé curiosidad. Eloise dudó un instante antes de asentir. Anclaron está arriba. Voy a buscarlo. La señorita Marple esperaba en el recibidor. Su mirada recorrió las paredes en paisajes. Algún retrato. Ninguno especialmente destacable. La casa parecía una herencia, conservada más por deber que por cariño. Eloise regresó con el libro en la mano. Era, sin lugar a dudas, el mismo que figuraba en el inventario de Lucy. «Aquí tienes», dijo, entregándoselo. Hacía días que no lo abría. La señorita Marple abrió el libro con cuidado. Dentro, escondido entre las páginas 18 y 19, había un marcapáginas de punto azul pálido. Le dio la vuelta. Tenía la misma pequeña imperfección cerca del bucle superior, un pequeño punto mal contado, el mismo que la señorita Marple había visto en el tejido de Clara semanas atrás. El patrón era idéntico al que el inspector Grayson le había mostrado durante sus pesquisas. «¡Qué pieza tan bonita!», dijo la señorita Marple con ligereza, pasando los dedos por la lana. «¿Seguro que nunca has visto una igual?» «Yo», no dijo Eloísa. «¿Debería haberlo hecho?» La señorita Marple sonrió amablemente y le devolvió el libro. «No, supongo que es solo una de esas coincidencias que resultan no serlo». Ella se fue poco después, satisfecha con lo que no le habían contado. De vuelta en la antigua casa parroquial, la señorita Marple se calentó las manos junto al fuego y reflexionó sobre lo que acababa de confirmar. El libro de la fiesta contenía el marcapáginas de Clara. Había desaparecido durante el evento. Había reaparecido en la sala de estar de Eloise días después. Entonces, la pregunta era: ¿cómo llegó allí? Una posibilidad era que Tobias Brent lo hubiera cogido él mismo, aunque parecía improbable. No era conocido por su gusto por la fantasía, y su desprecio por la creatividad de Clara estaba bien documentado. Era difícil imaginarlo curioseando en el puesto de beneficencia, y mucho menos eligiendo un libro de cuentos infantiles con un marcapáginas hecho a mano. No, lo más probable es que alguien más lo hubiera cogido, alguien que lo quería no por su contenido, sino por lo que representaba, alguien que sabía cómo enviar mensajes en símbolos. Esa tarde,
El inspector Grayson llegó a casa de la señorita Marple. Parecía cansado, con el abrigo mojado hasta los hombros y su cuaderno abarrotado de papeles sueltos. Me han dicho que has estado haciendo rondas otra vez, dijo, sentándose con cuidado en la silla que ella le ofreció. Puedo suponer que has encontrado algo. No hay pruebas, inspector, dijo la señorita Marple con suavidad, pero quizá una pista que apunte a una nueva dirección. Ella le habló del libro del marcapáginas, de los detalles desalineados. Grayson garabateó furiosamente. ¿Y la señorita Brent afirma no haberlo cogido? Ella afirma no reconocerlo en absoluto. Entonces, o está mintiendo, dijo Grayson, o alguien lo puso ahí para implicarla. Exactamente, dijo la señorita Marple. Pero, Pocho, esa es la verdadera pregunta. Grayson la miró. ¿Crees que alguien está montando la escena? La señorita Marple tomó un sorbo de té. Creo que alguien tiene bastante habilidad para desviar la atención. Un truco de magia, por así decirlo. Todos miramos la mano que sostiene el ramo, y nadie mira la mano que está en el bolsillo. Grayson suspiró y se recostó. ¿Sabes? A veces me pregunto qué haría Scotland Yard sin ti. Supongo que sí, dijo con modestia, solo que con menos pistas tejidas. Afuera, la lluvia finalmente paró, dejando el pueblo en un silencio empapado. La señorita Marple se puso de pie y miró por la ventana. Las nubes empezaban a despejarse, dejando entrar destellos del crepúsculo. Vio las primeras luces parpadear en las ventanas de las casas cercanas. Alguien en una de esas casas había robado un marcapáginas. Alguien lo había puesto en la mano de Tobias Brent después de su muerte. La pregunta ahora no era solo quién lo había matado. Era quién había intentado con tanto esfuerzo hacer que pareciera que alguien más lo había hecho. A la siguiente de la lluvia, mucho Bunlia se despertaba bajo un cielo recién despejado, con los tejados aún húmedos y relucientes bajo el sol matutino. Los niños caminaban hacia la escuela, con las mochilas rebotando, y los pájaros cantaban con una audacia que solo ellos podían justificar después de semejante tormenta. Pero bajo la pulida fachada del pueblo, la atmósfera había cambiado. Ahora había algo tenso en el aire, como el hilo tenso de un carrete tirado demasiado. Eloise Brent no había salido de su casa desde la visita de la señorita Marple. Quienes pasaban por la puerta de su jardín no veían movimiento ni luz en las ventanas bajas. Era la clase de ausencia que llama la atención. En un pueblo donde la ausencia siempre se interpreta como evasión, y la evasión siempre implica culpa. Ella se había convertido, con o sin razón, en el centro de los rumores. Clara Pembroke también se había retirado, aunque su retiro tenía un cariz diferente. Seguía caminando hasta el salón parroquial de vez en cuando, seguía ayudando con los manteles del altar, pero su expresión se había vuelto serena hasta la sonreía con demasiada rapidez, reía con demasiada ligereza, y cambiaba de tema con alarmante precisión. Cada vez que se mencionaba el nombre de Tobias Brent, la señorita Marple observaba a las dos jóvenes desde la distancia. Los sutiles cambios en la rutina, los intercambios no expresados en las miradas fugaces. No creía que Clara ni Eloise hubieran puesto el marcapáginas en la mano de Brent por malicia o venganza, pero una de ellas ocultaba una verdad, posiblemente ambas. Ella no fue la única que lo notó. A última hora de la tarde, se vio al jefe de correos del pueblo, el señor Headley, caminando directamente desde su mostrador hasta la oficina del alguacil. Un suceso tan inusual que la señora Clegg, de la tienda de comestibles, abandonó su lista de la compra para seguirlo hasta la mitad del camino. Dentro, habló con tranquila urgencia con el inspector Grayson. No debería decir nada, pero, bueno, abrí el correo el jueves por la mañana y había una carta, nada menos que con la dirección de Eloise Brent. Pero cuando miré la etiqueta, originalmente estaba dirigida a Tobias Brent, escrita a mano,
Sin sello, claro está. Supuse que la habían entregado en mano. Grayson frunció el ceño. ¿Y qué había dentro? Bueno, no la abrí. Claro, dijo Headley escandalizado. Y es un delito federal, pero admito que la sacudí un poco. Era demasiado ligera para ser una carta, demasiado plana para ser una tarjeta. Any low teens? Lo entregué según las reglas, pero probablemente esté en el depósito del distrito, pensé. Bueno, qué raro, ¿verdad? El inspector asintió. Extraño. Y posiblemente importante. Hizo los arreglos para recuperar la carta observando la creciente lista de rarezas que ahora giraban en torno al asesinato de Brent. Mientras el inspector se ocupaba del papeleo, la señorita Marple siguió una línea de investigación diferente. Llamó una vez más a la casa de Lucy Armitage y encontró a la maestra preparando planes de clase junto a una ventana ligeramente veteada por los restos de la lluvia. «Espero no molestarla», dijo la señorita Marple alegremente. «Le traje un bizcocho de manzana. Recuerdo que dijo que le encantaba la canela». Lucy, sonrojada y sonriente, la recibió. «¿Te acordaste?» Hablaron un rato de asuntos escolares, problemas con las manchas de tinta, la última moda aritmética entre los estudiantes, un experimento científico fallido con vinagre y una botella tapada con corcho. Todo era muy normal, muy acogedor, y la señorita Marple esperó a que las tazas de té estuvieran casi vacías antes de cambiar de tema. «El otro día mencionaste, Lucy, que alguien se alejó de la fiesta por el camino de atrás, justo antes de que se oyera el grito». A Lucy asintió. «Sí, no estaba segura entonces, y sigo sin estarlo, pero ¿hay algo que no mencioné?» Ella vaciló y luego miró directamente a la señorita Marple. «Creo que era Gerald Porter». El nombre cayó como un alfiler sobre el mármol. La señorita Marple arqueó las cejas, pero su voz se mantuvo suave. «El jardinero, sitting en abrigo viejo, oscuro, casi negro, desgastado por los puños. Lo vi una vez cuando vino a reparar la puerta de la escuela. El hombre que vi en la fiesta llevaba uno igual, el mismo largo, la misma caída de hombros. Era rápido y la luz no era perfecta, pero apuesto a que era él el C». «¿Lo dijiste al inspector?» Lucy apartó la mirada. No quería acusar a nadie. «Y ya me da un poco de miedo, Gerald. Tiene mal carácter a la señorita Marple». Asimiló esto tranquilamente. Más tarde esa noche, visitó la cabaña de Gerald Porter. Al principio se mostró reacio a responder al golpe, pero finalmente abrió la puerta. Con la pipa apretada entre los dientes y los ojos entrecerrados bajo sus cejas peludas. «Otra vez tú», dijo sin entusiasmo. «¿Buscas más pistas para tejer?» La señorita Marple sonrió suavemente. «Solo una visita de cortesía, señor Porter. Me di cuenta de que no le había agradecido todo su trabajo en la fiesta. Las sillas estaban perfectamente alineadas». Él gruñó, pero se hizo a un lado, dejándola entrar en la estrecha sala de estar. Olía a madera húmeda, tabaco y un leve rastro de aceite de linaza. Sobre la repisa de la chimenea había una fotografía de un niño pequeño, de unos 8 o 9 años, de pie junto a una caña de pescar. La mirada de la señorita Marple se posó en el abrigo colgado junto a la puerta, de lana oscura, con puños desgastados, una cerilla. «¿No pasaste por casualidad cerca del invernadero esa tarde?», preguntó casualmente. No dijo rápidamente, demasiado rápido. «Solo pregunto porque vieron a alguien usando el sendero trasero. No es una ruta habitual durante la fiesta». Gerald apretó la mandíbula. «Quizás fui por ahí, pero no hay nada». La señorita Marple asintió lentamente, con la mirada fija un instante en la pipa que él sostenía. La cazoleta estaba tallada con un intrincado diseño de hojas. No error, pero lo suficientemente inusual como para ser mencionado. Cuando se levantó para irse, se detuvo junto a la puerta. «Una pregunta más. Si no le importa, ¿alguna vez
El señor Brent la amenazó. Gerald soltó una breve carcajada. Ese hombre se dedicó a ello. Amenazaba con despedirme cada semana. Amenazó con cortar los fondos de la iglesia si las rosas no florecían a tiempo. Amenazó con denunciarme ante el consejo del pueblo, porque podé el seto demasiado bajo. Auténtico tirano. Así que se hizo enemigos, murmuró la señorita Marple. Enemigos, dijo Gerald con amargura. Él era el enemigo. Afuera, el cielo había comenzado a oscurecerse de nuevo, formándose nubes bajas y suaves como moretones. La señorita Marple caminó lentamente a casa, mientras los hechos daban vueltas en su mente como piedras lisas en un arroyo. Eloise, el motivo y el ambiente. Clara tenía el talento y la conexión emocional. Gerald tenía la oportunidad, el resentimiento y el abrigo perfecto. Pero la persona que había colocado el marcapáginas, símbolo de creatividad silenciosa, en la mano, hombre brutal. Esa persona no había querido simplemente que Tobias Brent desapareciera. Habían querido deshacerlo, dejar un mensaje que solo unos pocos reconocerían. La señorita Marple entró en su cabaña y volvió a mirar su marcapáginas. Verde de punto. Le dio vueltas lentamente entre las manos y luego volvió a coger las agujas. Sus dedos reanudaron su danza, pero su mente estaba fija ahora, no en la lana ni en los puntos, sino en el patrón tras el patrón. Había algo más, algo pequeño, pasado por alto, pero no por mucho tiempo. Para el domingo, el pueblo de Muchejunlia empezaba a sufrir la presión de un asesinato sin resolver. El servicio dominical en Santa Mildred tuvo más concurrencia que de costumbre, no por fervor espiritual, sino en busca de observación. ¿Quién cantaría demasiado fuerte? ¿Quién se quedaría demasiado tiempo rezando? ¿Quién lanzaría una mirada temblorosa o se crisparía de inquietud? Los bancos se habían convertido en una galería de sospechosos, y todos los presentes eran a la vez espectadores y actores. La señorita Marple se sentó en su sitio habitual, discreta y serena, con las manos sobre el regazo y el himnario abierto. Aunque apenas lo miró, observaba los rostros a su alrededor con serena intensidad en la expresión de una mandíbula, el parpadeo de un ojo, el movimiento de los dedos durante un pasaje sobre justicia y misericordia. Gerald Porter llegó tarde. Sus botas dejaron marcas de humedad en el suelo de piedra. Se había quitado el abrigo, pero no lo había doblado. Parecía, notó la señorita Marple, demacrado e inquieto. Sorprentent, Eloise Brent, no estaba presente. Esto en sí mismo no era destacable, ya que no era conocida por su entusiasmo religioso, pero las ausencias empezaban a notarse en esa semana. Los Pembroke se sentaron en la primera fila. Clara llevaba un abrigo azul claro y una expresión frágil sostenía su himnario, pero no cantó. El reverendo Pembroke pronunció un sermón sobre el perdón. Su voz apenas tembló al referirse a los caídos entre nosotros. Tras el servicio, la congregación se desparramó por el sendero como melaza en movimiento lento, apiñándose en parejas y tríos, bajo sombrillas y parasoles. Se percibía el olor a lana mojada, el crujido de los folletos y el omnipresente murmullo de chismes, entre expresiones de educada preocupación. La señorita Marple, como era su costumbre, se abrió camino por los alrededores, sonriendo amablemente, aceptando comentarios con gracia y no ofreciendo ninguno, a menos que se lo pidieran. No pasó por alto que Lucy Armitage se fue rápidamente, ni que Gerald se quedó cerca de la puerta lateral, observando a Clara mucho más tiempo del debido. No era una mirada de afecto sino de cálculo. Estaba evaluando su reacción, quizás esperando una confirmación. Clara nunca lo miró a los ojos. Esa tarde, el fuego de la chimenea de la señorita Marple ardía lentamente y su té se enfrió mientras reflexionaba. Las piezas estaban casi todas allí. El patrón,
el mensaje, el motivo, pero la mano que los había unido permanecía oculta, astuta y deliberadamente, hasta que llegó el siguiente giro. No llegó con un grito ni con un golpe, sino con el propio vicario, sin avisar y nervioso, llegando a la vieja casa parroquial justo cuando comenzaba a anochecer. Señorita Marple dijo, quitándose el sombrero con manos temblorosas, yo, Dios mío, no estoy seguro de haber hecho lo correcto. Ella lo hizo pasar rápidamente. Reverendo, ¿qué ocurre? Estaba en su salón, más pálido que de costumbre, y sacó una carta del bolsillo interior de su abrigo. El papel estaba ligeramente arrugado y el sobre roto por el borde. Encontré esto hoy. Lo deslicé por debajo de la puerta de la sacristía, sin matasellos, sin firman, pero creo que tiene que ver con el asesinato. La señorita Marple tomó la carta con delicadeza y la desdobló. La letra era irregular, quizá disimulada, pero legible. Leyó en voz alta: buscas en los lugares equivocados hirió a más de uno. Algunas heridas no sangran. Algunas palabras matan. El marcapáginas no era solo para él. Era por lo que hizo. Pregunta por el año 1952. Pregúntale a Clara. La señorita Marple lo leyó 2 veces antes de levantar la vista. Clara vio esto. El vicario negó con la cabeza. No, Pence. Bueno, ya sabrías qué hacer. La señorita Marple asintió. Hiciste exactamente lo correcto. Leyó la carta una vez más, entrecerrando los ojos ante la redacción. La referencia a palabras asesinas, la sutil insinuación de que Brent había hecho más que ofender, hablaba de un dolor más profundo. Y entonces, el año 1952 en eso habría sido 20 años antes. Clara era muy joven. Quizás estaba en la escuela, quizás ese era el punto. Al día siguiente, sin dudarlo, la señorita Marple visitó a Claran. El jardín de la vicaría, antaño tan animado, ahora estaba tranquilo, aunque algunos tulipanes amarillos asomaban entre los eriets, como si no percibieran la tensión que agobiaba a la familia. Clara recibió a la señorita Marple en el invernadero, un espacio que claramente había empezado a reclamar. Aunque no se sentó cerca del estante donde había fallecido Tobias Brent, la señorita Marple no mencionó la carta de inmediato. Empezó con las flores, luego pasó al arte local, y solo después de que le sirvieron el té y mordisqueó su tercera galleta, cambió de tema. Clara, ¿puedo preguntarte algo un poco inusual? Clara pareció sorprendida, pero asintió. Por supuesto. ¿Qué pasó en el año 1952? La taza de Clara se congeló a mitad de camino de sus labios. La dejó demasiado rápido y derramó unas gotas en el platillo. ¿Por qué preguntas eso? La señorita Marple sonrió amablemente. Porque alguien cree que importa. Alguien dejó una nota en la iglesia en una anónima y menciona ese año en relación con su nombre. Clara guardó silencio un buen rato. Luego cerró los ojos. Al abrirlos, había en ellos una tristeza que trascendía el dolor. Tenía 12 años, dijo. Finalmente, fue en un año horrible. Por Tobias Brent. Clara asintió. No se suponía que estuviera por aquí entonces. Se había mudado a la ciudad, pero regresó ese verano. Solo por unos días. Lo recuerdo porque había un partido de cricket benéfico. Canté en el coro, llegó borracho. Hacía mucho ruido. Se sentó a mi lado durante el ensayo. Su voz tembló. Recuerdo su mano en mi hombro. Luego, demasiado abajo, los ojos de la señorita Marple se oscurecieron por la compasión. No se lo dije a nadie. ¿Quién me creería? Era rico. Pagó las nuevas vestiduras del coro. Mi madre, dijo que no volviera a mencionarlo. ¿Y nunca lo hiciste? No, hasta ahora. La señorita Marple se inclinó sobre la mesita y posó suavemente su mano. Sobre la de Clara permanecieron en silencio un largo rato. Yo no lo maté, dijo Clara, con su voz apenas por encima de un susurro.
no dijo la señorita Marple en voz baja, pero alguien podría haberlo hecho por usted. Esa tarde, la señorita Marple regresó a casa mientras el sol se ponía tras los setos, con su chal firmemente envuelto alrededor de sus hombros. La carta fue un catalizador. Alguien conocía el pasado. Alguien había decidido que la imagen pública de Brent ya no merecía su protección. El marcapáginas era un símbolo, sí, pero no solo del oficio de Clara, era una advertencia, una acusación disfrazada de lana. Quien lo había colocado sabía lo que Brent había hecho. Tal vez no solo a Clara la señorita Marple ahora sospechaba que el asesino no había actuado solo en espíritu sí, no enejos, venganza, sí, pero también justicia. Había una persona con la que no había hablado, una persona que, a pesar de mantener la cabeza baja, estaba demasiado cerca de los márgenes de todo. Y era hora, pensó la señorita Marple, de finalmente hacerle a Lucy Armitage la pregunta que había evitado hasta ahora. ¿Cómo podía una nueva maestra de escuela de Londres saber tanto sobre un pueblo al que acababa de llegar? ¿Y por qué había venido realmente a Muchubunlea? A la mañana siguiente de la silenciosa confesión de Clara, Muchubunlea yacía bajo una fresca niebla que había llegado de los campos durante la noche. Suavizaba los setos y difuminaba los límites de las casas, dándole al pueblo la apariencia de algo suspendido en el tiempo, mitad real, mitad recordado. Era, pensó la señorita Marple, el día perfecto para desentrañar lo que quedaba. La carta en la sacristía lo había cambiado todo. Había impulsado la investigación, pasando de ser una simple intriga policial a centrarse en motivos que no se basaban en la ira ni la herencia, sino en heridas ocultas desde hacía tiempo, personales, de esas que transforman la vida de una persona sin dejar cicatrices visibles. No había compartido el contenido de la carta con el inspector Grayson. Todavía no. Esperaba que apareciera un último hilo, un último tirón para exponer lo que se escondía bajo la respetable estructura de la vida aldeana. La señorita Marple se encontró de nuevo frente a la modesta casa de Lucy Armitage, esta vez sin pretensiones de cortesía. La maestra abrió la puerta con una Rebeca y gafas, con la mirada alerta y cautelosa. «Señorita Marple», dijo con educada, «sorpresa 2 veces en una semana, Pau, es un honor. Me temo que no estoy aquí para tomar el té hoy». «Señorita Armitage», dijo la señorita Marple, «¿puedo pasar de todas formas?» La sonrisa de Lucy se tensó, pero se hizo a un lado. «Por supuesto». En el interior, la cabaña estaba tan ordenada como antes, a libros cuidadosamente apilados, un jarrón con narcisos marchitos en el aparador y el aroma a lavanda flotando en el aire. La señorita Marple permaneció de pie. «Me pregunto si podría hacerle una pregunta un tanto incisiva». Lucy se sentó lentamente. «Normalmente lo haces». La señorita Marple la miró fijamente. «¿Por qué viniste a Muchubunlea?» Los de Lucy se quedaron quietas en su regazo. «¿Qué quieres decir?» «Nos dijiste que viniste para cambiar de aires, para escapar del ruido de la ciudad. Pero empiezo a sospechar que tu decisión de establecerte en este pueblo en particular no fue tan casual como parecía al principio». Un largo silencio cayó entre ellos. Lucy apartó la mirada y luego volvió a mirarla. «¿Qué te hace pensar eso?» «Porque reconoció el abrigo de Gerald Porter», dijo la señorita Marple en voz baja. «Dijo que era el mismo que vio durante la fiesta». «Pero eso no tiene mucho sentido, a menos que lo hubiera visto antes de llegar aquí. Rara vez sale del pueblo. Y porque sabía dónde buscar cuando otros solo especulaban. Fue cuidadoso. Astuto, pero demasiado astuto. Hizo las preguntas adecuadas y evitó a los demás». Lucy se cruzó de brazos. «¿Qué insinúas?» Marple se sentó, entrelazando las manos cuidadosamente sobre el regazo. «Sugiero que vino aquí no solo como maestra, sino con un motivo. Uno relacionado con Tobias Brent. Quizás algo que hizo,
o algo que no logró detener. Lucy palideció, pero esta vez no apartó la mirada. No te equivocas. El aire en la habitación cambió, como si algo denso e invisible se hubiera movido entre ellos. Ann Lucy respiró hondo. Nací como Lucy Brent. Mi padre era el hermano menor de Tobias Brent. Murió cuando yo tenía 6 años. Mi madre me crió en Sheffield y se negó a volver jamás a este pueblo. Decía que el apellido Brent solo significaba podredumbre. La señorita Marple escuchó en silencio. Me contó cosas, continuó Lucy, con voz firme, sobre Tobias, sobre cómo trataba a la gente, no solo a su familia, su personal, los aldeanos, las mujeres que lo rodeaban, siempre encantador en público, cruel en privado. Cuando crecí, aprendí más sobre lo que le pasó a Clara, sobre otras personas. Había una chica llamada Elsie. Nunca supe su apellido. Se suicidó en 1955. Ann trabajó brevemente en Brent House. Lo recuerdo, dijo la señorita Marple, en voz baja. Lo descartaron como una tragedia, pero nadie preguntó por qué. Neil lo pidió nunca, dijo Lucy con amargura, porque Tobias pagó una campana nueva para la iglesia, porque sonreía en las fiestas, porque daba la impresión de ser un benefactor, pero dejó un desastre. Silencio. Cement con Paul Creted. La gente como él siempre lo hace. Así que viniste aquí para exponerlo. Ann Lucy asintió. Al principio no sabía cómo. Solicité el puesto en la escuela porque era el trabajo más cercano al pueblo que pude encontrar. No planeé asesinar, pero sí planeé observar, aprender a recopilar lo que pudiera. Empecé a hacer preguntas. Encontré a Clara. Nunca le dije quién era realmente. No quería cargarla con esa carga. Pero una tarde la vi pintando en un retrato de una niña en un campo. Estaba firmado San Paseo. Supe que era ella. Empecé a sospechar lo que había hecho. Y luego, la fiesta, añadió la señorita Marple. Lucy asintió de nuevo. Ann lo vi allí por primera vez en persona. Pasó por delante de puesto y dijo algo vil sobre los libros de beneficencia. Fue entonces cuando supe que no había cambiado todos estos años y seguía con el mismo veneno. Lo seguiste, no, Ann, pero vi a alguien más que Sean Holmes. Lucy dudó. Ann Eloise. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente. Acababa de llegar. Silencio. Ciment por la puerta trasera. No había estado en la fiesta antes, pero la vi entrar al invernadero unos 10 minutos antes del grito. Ann parecía conmocionada y luego se fue, muy rápido, por el sendero detrás de la vicaría. Debió de haber tomado el camino más largo para evitar que la vieran. Entonces, ¿quién era ella? No lo sé, dijo Lucy, pero cuando vi el marcapáginas en su mano, supe que era obra de Clara. No entendía por qué lo tenía, a menos que alguien lo hubiera puesto ahí después, alguien que supiera lo que significaba. La señorita Marple se puso de pie lentamente. No lo pusiste ahí, dijo ella con suavidad. No, pero reconociste su simbolismo. Sí, Ann, entonces, ¿por qué guardaste silencio? La voz de Lucy se quebró. Porque por un instante, solo un instante, pensé. Ann, bien. Por fin alguien ha hecho lo que debía hacerse. La señorita Marple guardó silencio un buen rato. Luego se dirigió a la puerta y se detuvo antes de irse. La justicia, dijo en voz baja, a veces se confunde con la satisfacción, Ann, pero no son lo mismo. Una cura, la otra deja cicatrices. Lucy asintió, pero no dijo nada. La señorita Marple regresó a casa y permaneció sentada un buen rato, sin tocar su labor. La niebla del exterior había empezado a disiparse. Un único rayo de sol tocó la mesa, iluminando un rincón de su taza de té. Ella lo sabía ahora. ¿Quién lo hizo? ¿Quién había sujetado el último hilo y lo había tensado? Pero aún quedaba una tarea, una prueba final. Ella no acusaría, ella observaría. Ella hablaba amablemente y observaba con atención.
Polk, el asesino, sospechaba. No había actuado impulsivamente. Habían actuado por dolor, sí, pero con una mente tan afilada como la espada que metafóricamente habían desenvainado. Y si ella tenía razón, solo hacía falta una frase cuidadosamente elegida para que se rebelaran. Mañana los invitaría a tomar el té y no les ofrezcáis nada más que la verdad. La tarde siguiente fue luminosa y engañosamente templada, con la promesa de la primavera zumbando suavemente entre los setos y a lo largo de los senderos del pueblo. Los pájaros se llamaban entre sí desde las ramas en ciernes, y en algún lugar una tetera emitía un silbido agudo y alegre. Era, en comparación con otros días en Mucho Bunlea, uno completamente normal. La señorita Marple había pasado la mañana preparándose para su invitada a tomar el té. La mesa estaba puesta con su mejor mantel de encaje, recién planchado, y sus finas tazas de porcelana, con bordes de azul no me olvides. Había bollos con mermelada de grosella, un bizcocho, Victoria que había horneado esa mañana, y una modesta selección de sándwiches de pepino, cuidadosamente decorados. Pero era la disposición de los asientos lo que más había considerado. Solo había una silla frente a la suya, colocada justo al calor del sol que entraba a raudales por la ventana, ni muy cerca, ni muy lejos, lo justo para que pudiera observar cada destello, cada temblor, cada señal. Exactamente a las 3 en punto, alguien llamó a la puerta. La señorita Marple lo abrió con una amable sonrisa. «Señorita Brent», dijo con cariño, «gracias por venir». Eloise Brent entró con postura erguida y expresión cautelosa, pero serena. Llevaba un abrigo verde oscuro que la favorecía, y su cabello estaba recogido con el mismo estilo elegante que siempre había preferido. «No estaba segura de por qué me invitaste», dijo Eloise, quitándose los guantes lentamente. Dijo la señorita Marple con ligereza: «Solo una charla amistosa. Me llamó la atención que, con todo lo que está pasando, nadie se haya tomado el tiempo de preguntar cómo lo llevas. Y el dolor, bueno, tiene una forma peculiar, ¿verdad? A menudo es agudo donde otros esperan que sea suave». Eloise sonrió levemente. «Agradezco tu preocupación. Han nacido. Han complicado». «Por supuesto», dijo la señorita Marple. «Siéntese». Empezaron con bromas, el tiempo, las charlas del pueblo, el estado del jardín. La señorita Marple sirvió el té con maestría, procurando el silencio justo entre cada palabra. Siempre había creído que la verdad necesitaba espacio para respirar. Fue a mitad de una segunda taza cuando ella volvió a hablar con un tono mesurado. Debía saber que eventualmente saldría a la luz, ¿sabes? Eloise se puso rígida. «¿Qué quieres decir?» La mirada de la señorita Marple era firme en el marcapáginas. Y hubo una pausa, pequeña, tensa, suspendida. «No sé qué quieres decir», dijo finalmente Eloise. «Pero sí», respondió la señorita Marple, con voz aún suave. Lo encontraron en su libro, sobre su escritorio, días después de la fiesta. El mismo libro que desapareció del puesto de beneficencia. El mismo marcapáginas que hizo Clara en Eloise dejó su taza de té lentamente. «No pasa nada», dijo la señorita Marple interrumpiéndola con suavidad. «No hace falta que expliques esa parte. Supongo que el libro quedó en tu casa, igual que el marcapáginas quedó en la mano de tu tío». Eloise parpadeó. «Anne, ¿crees que alguien intenta incriminarme?» La señorita Marple se reclinó y juntó las manos. «No», dijo ella, «creo que alguien intentaba decir algo». Eloise bajó la mirada y luego volvió a levantarla. Algo cambió en su expresión en un cálculo, una ponderación de opciones. «¿Crees que lo maté?» «No», repitió la señorita Marple. «No lo creo. Anne, creo que estabas enfadada con él. Profundamente. Creo que le has guardado rencor casi toda la vida. Pero también creo que tu ira era fría, silenciosa, de esas que se mantienen ocultas. ¿No le habrías dejado algo tan teatral como un marcapáginas de punto en la mano? Entonces,
¿Quién lo hizo? La señorita Marple guardó silencio un largo instante. Luego dijo: Ann Clara. La palabra quedó suspendida en el aire, como una nota final de música. Eloise inhaló, exhaló. ¿Ann te lo contó? No directamente, pero no hacía falta. Lo supe al ver con qué cuidado evitaba la verdad. Como lloraba no solo la muerte de su tío, sino también esa parte de sí misma, que aún le temía, incluso ahora. Y luego estaba la carta. Eloise entrecerró los ojos. ¿Qué carta? Una nota anónima dejada en la iglesia. Hacía referencia a 1952. Ann decía que le preguntaran a Clara. La carta no era una confesión, era una incitación, era un empujón. Yo no lo escribí. Lo sé, dijo la señorita Marple. Lucy lo sabía. Hubo un cambio en la habitación otra vez. ¿Uno sutil, Ann Lucy? Dijo Eloise frunciendo el ceño. Si Ann no se llama Armitage, es Lucy Brent, tu prima, hija del hermano distanciado de Fergus Brent. Vino a este pueblo no en busca de paz, sino de respuestas. Se enteró de lo que Tobías le había hecho a tu familia, a Clara, posiblemente a otros. Vino aquí con la intención de confrontarlo, y cuando vio el marcapáginas de Clara en un libro durante la fiesta, lo cogió. Los labios de Eloise se entreabrieron levemente. ¿Crees que ella lo mató? No, repitió la señorita Marple. Creo que ella pensó que sí, no, o al menos esperaba que así fuera. Cuando le puso el marcapáginas en la mano, era su mensaje para usted en una señal. No esperaba que la policía lo entendiera. No quería que lo hiciera. Solo quería que usted supiera que alguien lo entendió. Alguien lo había visto. Eloise se quedó muy quieta. Estaba en el invernadero, dijo en voz baja. Justo antes de que ocurriera, fui a hablar con él. Había decidido por fin cortar lazos, aunque me iría, que me llevaría lo poco que pudiera, y no miraría atrás aunque pasó. Se rió, dijo con amargura. Me llamó sentimental. Dijo que era demasiado mayor para ser dramática. Dijo que si quería ser libre, debería intentar tejer un par de alas. Luego me dio la espalda y me dijo que me fueran. ¿Acaso tú? Sí, Ann, y alguien vino después. Eloise asintió. No fui yo. Ann, pensé que quizá sí. Pensé que quizá lo había deseado con tanta fuerza como para que alguien más lo hiciera. No sabía que Clara había estado allí después. Sí, dijo la señorita Marple, y vio el libro. Vio lo que él había hecho con él. Se burló de su obra. Lo tiró a un ladón como siempre hacía, y algo en su interior se quebró. Eloise, susurró en él, la arruinó. Sí, pero a sus ojos nunca lo habían castigado por ello. En realidad, no. Así que le dio un símbolo de lo único que él nunca entendió. Han cuidado, han creación. El mismo acto de tejer es paciente, propósito en silencioso, ni Clara lo usó para decirle todo lo que él nunca le permitió decir en voz alta. Se sentaron en silencio durante mucho tiempo. Entonces Eloísa dijo: Harás. La señorita Marple miró por la ventana el seto que se mecía suavemente. Hablaré con el inspector Grayson. Supongo que habrá una investigación, pero sospecho que las pruebas seguirán siendo circunstanciales. Clara no tiene antecedentes de violencia. Lo negará. El marcapáginas podría seguir siendo un misterio. Eloise sostuvo su mirada en Lucy. Volverá a su verdadero nombre. Creo que se lo ha ganado. Cuando Eloise se levantó para irse, la señorita Marple colocó un pequeño paquete envuelto en papel en sus manos. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Un marcapáginas nuevo, dijo la señorita Marple. Tilana verde, para leer con claridad. Eloise sonrió por primera vez en días. Cuando se fue, la señorita Marple regresó a su silla. Se sirvió una nueva taza de té y observó cómo la luz de la tarde se posaba suavemente sobre su sala de estar. Afuera, mucho Burnley parecía respirar con más tranquilidad. Los pájaros cantaban. El viento soplaba suavemente entre los árboles. Un hombre había muerto.
Un secreto había salido a la luz, pero tal vez, por una vez, la justicia adoptó un rostro tranquilo. Y la señorita Marple, con la labor en el regazo, reanudó su trabajo en paz.